No, se me acaba de ocurrir una pregunta que nunca te hice sobre el uso del adjetivo alejandrino o helenístico, si son equivalentes, si no, porque en la biografía muchas veces se usa uno y otro o solamente uno como para abarcar todo el fenómeno de la poesía helenística. A ver, es importante, lo hablábamos ayer con el tema del problema de la conservación y Atenas y la poesía clásica, ¿no? El problema que tenemos con la poesía helenística es que más del 90% de lo que, siendo generoso, más del 90% de lo que tenemos es de Alejandría. Y muchas veces el grueso de lo que se estudia es Teócrito, Apolonio, Calima, que son alejandrinos, los tres, produjeron la mayor parte de su obra en Alejandría. Entonces, es muy habitual que se use simplemente alejandrino en vez de decir helenístico. A mí personalmente no me gusta decir alejandrino. Por una razón que es bastante pavota, pero clara y contundente, y es que incluye a Arato. Y lo incluye de manera gratuita. Porque ¿para qué vas a escribir Arato que responde a los mismos criterios, de las mismas estrategias compositivas que lo que podemos ver en nosotros? Y también un montón de epigramatistas. Hay un montón de epigramatistas de todos lados y muchos muestran los mismos recursos técnicos. Y por otro lado, hay otros autores que es difícil saber exactamente dónde estaban componiendo, pero Teócrito parece haber, de hecho, al ser Teócrito parece haber compuesto parte de su obra antes de Alejandría. Y ya estaba usando los mismos recursos. Entonces, había algo de espíritu de época. Y por eso es importante también hablar todo esto de la literatura del siglo IV. Es importante hablar del tema de la literatura del siglo IV en la introducción. Porque la literatura del siglo IV no es alejandrina por una razón bastante clara y contundente de por qué es alejandrina, porque Alejandría no existía. Y sin embargo muestra muchos de estos recursos de forma incipiente. Si tuviéramos más poesía del Imperio Seleucida, de Macedonia, probablemente veríamos mucho de lo mismo que vemos en Alejandría, en esa poesía. Sería maravilloso poder hacer una reparación realmente fina y detallada de poesía del Imperio Seleucida y poesía de Alejandría. Esto estaría buenísimo, pero bueno, podemos. ¿No se conserva nada? No. Del Imperio Seleucida. No quiero decir no, pero. No quiero decir no de manera contundente y clara, pero. Nada que me venga a la memoria. Nombre seguro que algún nombre hay. Y puede ser que haya algún verso, pero nada que nos permita realmente analizar y contrastar. También tiene que ver con un poco el problema de los romanos, básicamente. Los romanos ocuparon Alejandría por, bueno, mil y pico de años, ¿no? Desde 31 hasta que la tomaron los árabes, no llegaron a mí. La tomaron los árabes en el siglo VIII, si yo. O sea, 700 y pico de años. Y, por supuesto, durante todo ese tiempo, la biblioteca se quemó varias veces. Partecitas de la biblioteca. Digo, no pueden juntar un montón de rápido junto con gente que lee con velas y que no se queme. Una vez cada 5 años algo se quemaba. Es como las catedrales, ¿sabes? Ustedes si ven la historia del medioevo, cada 3 años hay una iglesia que se está quemando en algún lado. Y sí, digamos, es madera y todo el mundo se iluminaba con alquitrán y velas. Claramente se va a quemar. Pero la gran quema grande de Alejandría, que es la de los comunistas árabes, tampoco destruyó la biblioteca por completo. Y hay también un mito de que la biblioteca se perdió porque los árabes la quemaron. Cosa que es ridículo, porque si bien se quemó, también se quemó durante la conquista de Alejandría, de hecho César, porque quemó una parte de la biblioteca. Pero antes de la quema de la biblioteca, Ptolomeo VI, si yo no recuerdo mal,
también empezó a tirar libros a la basura y cerró la biblioteca y les dijo, ustedes váyanse, son todos unos porquerías, no los quiero más. Y después eso se revirtió, pero en el medio no saber cuántos volúmenes se habían perdido. Nosotros estamos medio acostumbrados a la idea de la biblioteca como algo tan intocable que está ahí fijo, pero en la práctica digo, no había fichas de biblioteca. Andás a ver, es casi seguro que esto estoy inventándolo, ¿no? Pero es altísimamente probable que los rollos de papiro desaparecieran todo el tiempo. El choreo, que un tipo agarre y se choreara un rollo de papiro y se lo llevara a la casa, debía ser la práctica más estándar del mundo. Y esto también, por supuesto, por un hecho muy obvio y claro y contundente, que es el que mencionábamos hace un rato, que es, era complicadísimo conseguir un libro. Digo, no es que podía decir, me voy a comprar un libro a la librería. Después los acuerdos, los romanos crean una industria editorial basada en esclavos, sobre todo, que permite que haya librerías. Cicerón comenta alguna cosa ya para esta época, de hecho, pero los griegos no tenían una práctica tan establecida una industria editorial basada en esclavos, y las copias en general las hacían los propios, por lo menos al principio. Pero si vos querías un libro, digo, querías una copia de Safo, es complicado copiarse Safo entero. Te copiabas el poema que te gustaba o ibas a la biblioteca y te afanabas. Digamos, si eras muy malo, no te lo afanabas, seguramente te rompías, te cortaba la mano si tenías que afanar una copia de Safo de la biblioteca, pero desaparecen todo el tiempo. Y en ese sentido, hay que acordarse de que, o sea, una anécdota muy linda que se cuenta, de estos posteriores, cómo se configura la biblioteca de Alejandría. Nosotros ayer hablábamos de la disponibilidad de manuscritos y el crecimiento de las bibliotecas. La biblioteca de Alejandría es una, pero hay un montón de bibliotecas a lo largo del mundo griego. En Pérgamo había otra, por ejemplo, muy famosa. Aristóteles en el Liceo tiene una muy grande. Pero en el caso de Alejandría, lo que nos habla con las fuentes históricas es que cada barco que entra a Alejandría, y eran muchos, tenía como parte, como una obligación, una tasa impositiva que había, era que los rollos que tuvieran encima había que vaciarlos, tenían que dejar para que se hiciera una copia de esos rollos para la biblioteca. Y dice las malas lenguas que te devolvían la copia, no la original. Cosa que también, de hecho, sucede se cuenta la misma anécdota, y en este caso es una anécdota repetida, que a diferencia de la anécdota del exilio repetida, es una anécdota que es creíble que haya pasado las dos veces porque es como lo mismo las dos veces. ¿Cómo consigue la biblioteca de Alejandría las tragedias de atenienses? Bueno, aparentemente, en uno de los momentos donde los ptolomeos tenían una relación muy linda y muy agradable con Atenas, les dice, ¿por qué no me mandás toda la colección de tragedias conservadas en Atenas? Todas las largas se guardaban. Yo las copio y te las devuelvo. Y a los atenienses, por supuesto, que debía mucha plata a los ptolomeos, y dije, sí, toma acá. Cargaron un palco con, ya sabemos saber cuántos, docenas y docenas y docenas de rollos de papiro. Y algo volvió a Atenas, quizás. Pero básico, ningún concepto fueron los originales. Lo que posiblemente explica las interpolaciones de actores. Si muchos de estos rollos eran rollos que se utilizaban durante las producciones de las obras, y en donde los actores o los puros poetas metían algún tipo de anotación escénica, cuando llegaron a Alejandría, esas anotaciones escénicas se pueden haber copiado, estaban en el rollo, y después eventualmente se fueron copiando a lo largo de los siglos, pero si lo encontramos en papiro, posiblemente está copiado de ese rollo original del texto de la tragedia. De hecho, los textos con notación musical de Eurípides pueden venir de ahí, de las narraciones musicales originales del texto de la tragedia. Esto está recontra discutido en términos de si las notaciones musicales son originales o posteriores. Esto está recontra discutido. Pero la configuración de la biblioteca de Alejandría se hizo a partir del choreo. Como todo en la antigüedad. Todo en la antigüedad y en la historia humana. En general, la historia humana se hizo a partir del choreo. No hay nada. Es medio así.
Por eso, y como paréntesis antes de pasar a Teócrito, el concepto de apropiación cultural es bastante problemático. Si nosotros vamos a la historia humana, es la historia de la apropiación cultural, ¿no? Si no hubiera apropiación cultural, no habría humanidad. No estaríamos nosotros sentados acá. Porque las culturas son organismos que interactúan todo el tiempo. Y los romanos tenían un poco de razón en términos de nosotros no robamos nunca. Porque es cierto, no robaban nunca. Si los griegos hicieron algo es apropiarse de todo lo que podían, de todo lo que tenían alrededor. Los romanos hicieron lo mismo, y antes los persas hicieron lo mismo, y así sucesivamente. Es un poco, si funciona, ¿por qué no usarlo? Y a veces pensamos que eso solo se aplica para la tecnología, pero la cultura funciona exactamente igual. Si es lindo, ¿por qué no voy a reproducirlo? Dije esto porque hoy me dije a mí mismo. A veces tengo el problema que hay cosas que digo que no sé si las digo en clase real o en clase en mi cabeza. El problema de pensar la literatura griega como una historia. ¿Qué es significativo para la literatura artística? Es lógico y defendible y muy positivo pensar en la cultura como algo que no progresa ni evoluciona. Pensar en la cultura como algo que no es mejor o peor en un lado o en otro. Y eso está bueno, porque, digamos, si vamos, eliminamos conceptos como el primitivismo, que es un concepto muy afín a la gente del siglo XIX y a la gente del siglo XX, las culturas primitivas. Y mientras que tecnológicamente el primitivismo es una obviedad, claramente hay culturas neolíticas desde el punto de vista tecnológico, porque no usan metal, usan piedras, y hay neolíticas. Y es indebatible que hay un progreso tecnológico del paleolítico al neolítico, a la de bronce, a la de hierro, a la de acero, etc. Eso no se puede debatir porque la tecnología avanza y podemos hacer más cosas con la tecnología. Cuando lo pensamos en términos de la cultura, es un poco más problemático, porque es decir, es más avanzada la cultura X que la cultura Y. ¿Cuál es el criterio sobre la base del cual estás diciendo que es más avanzada? ¿Qué es una cultura más avanzada que la otra desde el punto de vista del arte o de la religión? Mientras que la tecnología tiene una función específica que nos permite definirlo, puedo hacer más cosas con un arado de bronce o con un arado de piedra, puedo hacer más cosas con un arado de hierro que con un arado de bronce, puedo hacer más cosas con un arado de acero que con un arado de hierro, le puedo hacer lo mismo con todo, me duran más, sería lo importante. Puedo hacer más con un poema de Sófocles que con un poema de Calímaco, o con un poema de Calímaco o con un poema de Borges. Y es un criterio raro, porque es difícil ver que hay avance, pero al mismo tiempo hay un problema, porque hay un desarrollo desde la poesía griega de Homero a la poesía griega imperial. No puede no verse el desarrollo. Sería absurdo no ver que hay un desarrollo. Para mí, un modelo interesante y muy adecuado, y por eso hablamos mucho del contexto cultural acá, es la evolución. Nosotros tendemos a pensar en la evolución como un proceso de mejora, pero la evolución no es un proceso de mejora. Nada mejora nunca con la evolución, todo sigue todo exactamente igual. Lo que hace la evolución es ir permitiendo que los organismos maximicen su posibilidad de adaptación a su ambiente. Mientras que el ambiente es exactamente igual, lo que los organismos hacen es progresivamente hacer mejorar su adaptación, pero como el ambiente nunca sigue igual, porque los organismos son parte del ambiente y el hecho de que los organismos cambia el ambiente, es un poco Heráclito todo esto, en realidad todo el tiempo los organismos están tratando de mantener su nivel de adaptación respecto a lo anterior. Nosotros no estamos mejor adaptados al mundo que una ameba. En muchos sentidos estamos peor adaptados al mundo que una ameba. No, casi todos los sentidos estamos peor adaptados al mundo que una ameba. Al mundo de la ameba. Pero tenemos, nuestra forma de adaptación es distinta. Ahora, al mismo tiempo, cuando seguimos la historia de un único organismo, claramente podemos verlo como un proceso de mejora. Pero lo vemos como un proceso de mejora porque lo vemos teleológicamente, la evolución no es teleológica.
Y este es el problema de Aristóteles. Y volvemos a Aristóteles otra vez. Porque Aristóteles, cuando escribe la historia de la literatura griega, lo piensa terminológicamente. La tragedia es mejor que la épica, porque la tragedia está más perfeccionada que la épica. Y Aristóteles tiene razón si lo pensamos en términos teleológicos de que la tragedia es el objetivo. Si la tragedia es el objetivo, sí, claramente la tragedia es mejor que la épica. Y los progresos, los pasos intermedios entre la épica y la tragedia son pasos de mejora. Pero eso es porque estamos poniendo la ética como objetivo, y es el problema de pensar la evolución desde el punto de vista biológico del organismo final. ¿Qué es más evolucionado? ¿Un Homo erectus, un Homo sapiens y un Homo sapiens? Yo diría el Homo sapiens sapiens. Pero eso es porque vino después, y porque estamos pensando que el Homo sapiens sapiens es a donde había que llegar. Pero el Homo sapiens sapiens no es a donde había que llegar, es a donde se llegó incidentalmente. Punto. Si no lo vemos teleológicamente, entonces no hay un progreso. Si lo vemos teleológicamente, hay un progreso. Ahora, el gran tema es que no hay ninguna razón para verlo ni para no verlo teleológicamente. Es una decisión filosófica y contextual en función de lo que uno está argumentando. Las dos cosas son igualmente correctas, dependiendo cuál sea el objetivo del análisis que estés haciendo. Si ya lo pones como una cuestión de mi cultura es mejor que la tuya, ¿por qué? Ahí es donde se vuelve el problema. Entonces, tu objetivo es decir, mi cultura es más evolucionada que la tuya, por lo tanto la voy a destruir. Y entonces ahí, eso ya no es ciencia, eso ya es caso web, básicamente hablando de caso web. Eso es simplemente una excusa que no tiene ningún valor científico. Desde el punto de vista científico no hay una razón para ver o no ver cosas teleológicamente más que la instrumentalidad metodológica de verlo de esta forma. Entonces, cuando nosotros decimos la poesía lírica es superior a la literatura griega anterior, en tanto que tiene un grado de autoconciencia poética mucho mayor respecto a lo que está haciendo, sí, es cierto, porque estamos viendo la literatura lírica desde el punto de vista teleológico. La literatura griega avanza hasta llegar a este punto en donde los poetas tienen un grado de comprensión de lo que están haciendo que es infinitamente superior del que los poetas anteriores. Borges es mejor que Lugones, que es mejor que Sarmiento, que es mejor que Ascasubi. Pero al mismo tiempo, no, porque claramente todos son extraordinariamente buenos. Solamente que son buenos en diferentes ámbitos ecológicos, en diferentes... Ahí va la parte empezando. Ambiente, sí, pero... Entornos. Ecosistemas, en diferentes ecosistemas. Ahí. En sus propios ecosistemas, cada uno está perfectamente adaptado. Y cuando comprendemos el ecosistema en el que está adaptado, lo comprendemos mejor. Si yo hago acá y tiro una ameba en este aula, el ameba se va a morir. Pero es ridículo decir que porque tiro una ameba en este aula se va a morir, la ameba no está perfectamente adaptada. No, la ameba está perfectamente adaptada, lo que pasa es que está adaptada para este aula. Bien. Violento paréntesis sobre el curso. Y todo esto de la pregunta sobre el alejandrino. Ok. Bueno, vamos a presentar el tercer poeta alejandrino. Tenemos tres grandes más famosos de los poetas helenísticos, junto con Calímaco de Apolonio, Teócrito, y por mucho el más menospreciado de los tres entre los críticos modernos. Injustamente menospreciado, lo puedo decir con la total y absoluta certeza de que yo fui uno de los que menospreció a Teócrito durante mucho tiempo, hasta que realmente leí a Teócrito y dije, no, ese es el mejor de los tres, por afán. Y efectivamente, si me preguntan a mí, Teócrito es el mejor de los tres, pero por afán. Lo que pasa es que es un gusto adquirido. Es como, no sé, algo que es un gusto adquirido, pero una vez que uno adquirió el gusto, se da lo mejor del mundo. Debes saber. Debes saber. Estaba pensando más en comida, pero... Yo iba a decir el vino también, pero el problema es que... Es un poco eso, sí, es como... Bueno, no necesitamos hablar aquí. Bien, datación, como pueden ver, 360. No puse los signos de pregunta porque llegó a cierto punto donde dije no voy a seguir poniendo signos de pregunta. Claramente ustedes saben que esos 360 valen 3 signos de pregunta.
300 es lo mínimo, podría ser 320 sin ningún tipo de problema, podría ser 330, suponiendo que vivo bastante alto. Lo único que podemos datar más o menos con cierto grado de certeza es que estaba en Siracusa en el 274, no lo sé, en el 274 porque es donde está el Ilio 16, que está dedicado a Hierón. ¿16? Pero el problema es que casi inmediatamente está en Alejandría. Los 73 70 están en Alejandría. Porque en el Ilio 14, que es el que donde dice me voy a Alejandría, hay algún marcador respecto a quién es el rey, que probablemente es Ptolomeo de Filadelfo, con lo cual, pero tiene que ser Ptolomeo de Filadelfo después de que Ptolomeo de Filadelfo haya reinado, pero antes de que pase otra cosa, no me acuerdo qué es. Que está en es toda la introducción de Go, todo discutido. Y no me encanta, no tengo que parecer tan importante como para marcarlo. No es tan raro que el 274 esté en Siracusa y el 273, 272 esté en Alejandría, porque, digamos, básicamente el 274, el Ilio 16, que es el de Hierón, es Hierón, sos un capo, ¿qué te parece si me pagas por escribir poesía? Y el 270 y el Ilio 14 es, ¿sabes a dónde tenés que ir para que te paguen por escribir poesía? Alejandría. Ahí está Ptolomeo, que es un re grosso. Entonces uno se sentiría de todo pensar que como escribió uno para ver si Hierón lo convencía y después fue a ver si Hierón no se vio muy convencido y después fue a Alejandría y Ptolomeo sí se fue un poco convencido y le salió. Esa es como la versión medio hipotética que más o menos podemos reconstruir. Y dentro de los de los cuentos estadísticos, esta funciona bastante bien. Pero todos sabemos. Y después la última fecha que podemos ver es la de 260. Porque hay alguna referencia en alguno de los idilios a algo que tiene que haber pasado después del 260, pero es lo único que tenemos. Y el problema es que son las únicas referencias que tenemos a hechos externos que lo permiten indicar. Es más que las Apolonio, si se ve consuelo. Las Apolonio no tenemos nada, todo lo que tenemos son con las vidas. Así que tomen eso como muy orientativo. Y lo importante es que es contemporánea a Calímaco y a Apolonio. Porque por otro lado, vos dirán, está bueno, porque Teócrito, Apolonio, Calímaco, Arato también, son todos contemporáneos. Y en realidad no, es una porquería ser todos contemporáneos. Si hubiera habido 50 años de diferencia, nos hubiera venido mejor, porque sabríamos cómo se están influyendo mutuamente. Acá lo único que estaban todos viviendo juntos, entonces no tenemos la menor idea quién compuso qué poema primero. Y, digamos, Apolonio puede haber terminado las aeronáuticas en abril y Teócrito haber escrito un idilio sobre las aeronáuticas en mayo y Apolonio haber modificado las aeronáuticas en junio. Y podría haber pasado perfectamente, digo, no es que es algo completamente loco. Así que, vaya a saber. Pero son contemporáneos. ¿Qué quiere que te diga? Así es la crueldad de la vida del estudio de la poesía lírica, todos vivieron más o menos juntos. Todos estos, después otros que vinieron después, ¿verdad? Pero finalmente se vuelve problemático por otros motivos. Pero los que sabemos que vivieron después no sabemos si eran esos o eran los así que nunca es fácil. ¿Qué tenemos de Teócrito? Eso es una pregunta que también es problemática. De Teócrito nos llega atribuida una colección de idilios. Junto con la colección de idilios, tenemos algunos epigramas, unos cuantos de ellos considerados impurios. Y algunas alusiones a obras perdidas de Teócrito. Pero de las obras perdidas de Teócrito, la única que podemos tener a su completa certeza es la Berenice. ¿Tuvo una diapositiva sobre esto? No. Pero debería, la tengo. La única que tenemos certeza es la Berenice. La Berenice es algo a lo que alude Ateneo 284a.
que es el fragmento, es uno de los fragmentos de Go. Es el fragmento 3 de Go. En la edición de Go de Teócrito, ahora lo tenemos como fragmento 3. Y son unos 4 o 5 versos. Los iba a poner, pero en realidad es bastante inconsecuente, no dice nada, simplemente cita la anterior, cita como una cosa, no dice nada interesante. Excepto el hecho de que Teócrito escribió este poema llamado Berenice. ¿Podría haber otras obras perdidas? Sí, pero acá es donde la cosa se complica. Porque, por ejemplo, Suidas, entre paréntesis, hay un autor español que tiene 2 trabajos sobre el problema de la azúcar. Búsquenlo, tengo que tenerlo anotado permanente. Y son 2 muy buenos trabajos que esencialmente demuestran que la suda no existe. Nunca jamás nadie habló de la suda. Todas las fuentes hablan de Suidas, que es una persona, no una cosa. Entonces no digan la suda no es nada, es Suidas, es una persona que compiló la enciclopedia, no es una cosa la enciclopedia. Y es muy bueno porque es un autor español que tiene hay un artículo de la década del 80, creo que más o menos, sí, de la década del 80, en donde hace como toda una argumentación de 25 páginas mostrando la historia de dónde salió que él le decía la suda, que nadie le dijo la suda hasta que un autor alemán del siglo XIX, del siglo XIX, por alguna razón incomprensible, tiró la suda. Y de repente eso por alguna razón pegó, porque no sabemos por qué pegó, pero pegó. Y de repente todo el mundo habla de la suda y en realidad nadie nunca en la historia de la humanidad antes de este momento del siglo XIX dijo la suda. Todos eran suidas. Es un nombre de una persona. Si quieren una cuestión graciosa de ese tipo, es también la diferencia entre lírica coral y el artículo de... Ay, se me fue el nombre. Bueno, voy a tener que buscar esto sobre toda la tarde. Sobre la diferencia entre lírica coral, perdón, entre monodia y lírica coral. Que de vuelta es un invento de un alemán del siglo XIX. Y que encima ni siquiera se lo puede culpar a alemán, porque siempre es un alemán culpable haciendo cagadas. Pero eso no es un problema en la historia del siglo XIX y siglo XX porque hay un alemán mandándose una cagada. Uno podría resumir la historia del siglo XIX y siglo XX en eso. Y no estaría equivocado. Pero ni siquiera era una culpa del alemán, porque el alemán lo daba como una cosa en una clase. Lo decía en una clase y así como para ayudar a los alumnos a entender. Y los alumnos tomaron nota y a partir de esas notas lo empezaron a reproducir como si fuera una cosa hecha y dada. Y quedó. Pero en realidad jamás ningún autor de la antigüedad griega diferenció lírica monódica y lírica coral. Entonces la diferencia es pavota que no existe. Y no existe tampoco en la realidad. Así que esta es la historia de Suda y Suidas. Cerrando este paréntesis retromésico, Suidas nos dice que Teócrito escribió Himnus. ¿Saben qué es Suidas? Entre paréntesis. Yo estoy diciendo Suidas y la Suda y quizás no saben. No, perfecto. Está muy bien porque yo lo seguía dando y después me di cuenta, pero quizás tendría que explicar qué es, de qué estoy hablando antes. Hay una enciclopedia bizantina. Es una enciclopedia, básicamente. Ya la ciudad. Claro. Que tradicionalmente conocida como la Suda, pero que debemos llamar Suidas, que es la enciclopedia de Suidas. ¿Qué es una enciclopedia? Es eso, digamos. Presenta a las personas en los lugares y te pone el Teócrito nació en tal lado, hijo de tal, y compuso esto. Y es eso, básicamente no tiene mucho secreto. Le atribuye a Teócrito, entre otras cosas, esto está perdón. Si por las dudas no sé cómo va a salir el video, no haya problema, pero por las dudas lo debo decir. Himnus, o sea, himnos. Y tradicionalmente cuando se le atribuye himnus a algún autor, Safo Píndaro, muchas veces interpretamos que, bueno, había un libro de himnos de Teócrito, o había compuesto himnos. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos himnos de Teócrito en la colección de himnos, uno de los cuales vamos a ver en este curso, a continuación, de hecho. Pero no sabemos si Suidas, no sabemos si Suidas se refiere a esos himnos o a otros himnos, porque no nos dice cuáles himnos. Entonces podría ser que Teócrito haya compuesto como 20 cosas más
de las que nosotros tenemos, pero no tenemos ninguna evidencia ni directa ni indirecta. O sea, normalmente cuando, por ejemplo, en la lista de Calímaco se nos dice Calímaco compuso, justo Calímaco compuso esto, fue un mal ejemplo. Apolonio compuso poemas de fundación de ciudades, bueno, compuso por la tenemos las aeronáuticas, no tenemos los poemas de fundación de ciudades, compuso los poemas de fundación de ciudades, punto, se acabó, no hay mucho secreto. Pero en este caso, en verdad es que tenemos una colección que es bastante variada en términos de lo que incluye, entonces no sabemos si cuando se nos dice que compuso ciertas cosas, se está refiriendo a lo que tenemos en esa colección. Entonces, con Teócrito no sabemos cuándo vivió, no sabemos dónde vivió y no sabemos qué compuso. La cosa se va enriqueciendo en términos de nuestra ignorancia. Y la colección de Livios es también un problema bastante complicado. ¿Por qué? El primer problema es que, frente a los signos de Calímaco, que nos llegaron así todos son ordenaditos hermosos, los 6 juntos, en el orden que nos llegaron siempre iguales, tampoco es que hay como 100.000 manuscritos, pero se mantienen. La ecdótica de Teócrito es una tortura. Hay como 8, no sé si son 8, pero 3 seguro. Son 3 grandes y hay unas cuantas menores adicionales. Versiones diferentes de la colección de idilios, en términos de qué idilios incluyen y en qué orden. Esto está muy detallado en la edición de Go, así que les recomiendo que vayan ahí sin espacios. No me voy a detener en esto porque sería como detenerse mucho en la cuestión fina de la ecdótica. Pero el grupo central, los idilios 1 a 22, si yo no me equivoco, esos en general vienen juntos. También hay un grupo de idilios bucólicos que vienen juntos, no son en el mismo orden. Y después hay otros manuscritos que incluyen otros. Y hay algunos manuscritos que incluyen otros y además incluyen la poesía de Bion y de Mosco. Y poema figura. Y es un mapa, es un quilombo. Básicamente hay como 7 versiones distintas. Y en el medio de todo esto, además de la variedad de la conservación de los textos, de la cantidad de textos que se conservan y la variedad de en qué orden se conservan, hay unos cuantos idilios que son mayormente considerados apócrifos, que no son de Teócrito. Entonces, en el medio de los idilios de Teócrito, hay un montón de idilios que no son de Teócrito. Siempre para cada uno de estos, probablemente no para el 8, o no para el 9, pero para todos los otros, más o menos, van a encontrar a alguien que dice que sí son de Teócrito. Pero, digamos, el punto no es tanto si si cada uno de estos es de Teócrito, sino que hay acuerdos generales que por lo menos algunos son apócrifos. Y fíjense que no son muchos. Bueno, el 8, 9, 16 son los que eran, obviamente, ¿no? 8, 9, 19, 20, 27, 25, 21 y 23. Son 8. 8 es una colección de 30. Es casi el 30%. Es un masacote de idilios apócrifos para una colección de un autor. Y hay una explicación de esto, que está fuertemente influenciada por el hecho de que los idilios apócrifos son los que, fíjense, están arriba de todo, de la parte bucólica, y acá, el 21 y el 23, yo lo puse en Guardia, la clasificación está mía. Le puse en Guardia porque sonaba cool. Pero son básicamente que no sabemos cómo clasificarlos. Lo que pasa es que son medio bucólicos también. No son muy bucólicos, pero tienen como un toque bucólico. Uno de los dos es sobre un pescador, son unos pescadores. Entonces es como medio un juego con la bucólica. En vez de ser pastores, son pescadores. Eso no lo puedo ver. No sé de... No. Y justamente es la popularidad de Teócrito como fundador del género bucólico, problema que no vamos a abordar hoy, sino cuando veamos bucólica, porque no sabemos si es el fundador, pero ciertamente para la tradición posterior, Teócrito pasa por ser el fundador del género bucólico. Y en tanto que fundador del género bucólico, se cansó de tener imitadores. Y como, hablando del choreo de la antigüedad, la mejor manera
la forma más elevada de la alabanza de imitación, no solo lo imitaban, sino que ponían poesía bajo el nombre de Teócrito. Tengo un poema de Teócrito que está buenísimo, tomá, y lo habías escrito vos la noche anterior. Y como la tradición textual, estamos hablando, ya fíjense que es muy problemática en términos de qué es lo que se incluye, qué orden se incluye, naturalmente se fueron mezclando cosas. Lo que a su vez, y esto es significativo, sugiere de manera muy enfática que esta colección no es de Teócrito. Que no la noté. Lo que explicaría por qué la colección de himnos de Calímaco, no sé si ustedes se acuerdan de la colección de himnos de Calímaco, es una colección hermosa y ordenadita. Bueno, la tengo acá. Hermosa, ordenadita, bien cerrada, con un montón de juegos internos. Mientras que la colección de hilos de Teócrito es un mamarracho. Aún si eliminaran los apócrifos, el hilo 1 y el hilo 7 son programáticos. El hilo 7 es programático. Eso ya es un problema, porque el 7 es programático. El 1 y el 7 son los finales. En el caso de la colección de Herodas, cuando veamos mimo, el mimo 1 y el mimo 8 de Herodas son programáticos. Pero podría ser que fuera el primero y el último. Después hay un más de fragmento de Herodas, pero es muy complicado. Entonces hay como un juego con eso. Pero en el Teócrito es el 7 y después el 10, el 11 y el 12 son también bucólicos. Y el problema es que el 10, el 11 y el 12 son bucólicos, pero el 14 y el 15 son mimos, pero el 12 también es mimo. Que no tiene nada que ver con los otros. Es claramente un mimo. Entonces, digo, o Teócrito no le importaba demasiado. Armar la colección era como, toma esto, armarlo, vamos a ponerlo en el papiro, nene. Y lo ponía que bien podría ser. No todos tienen que ser Calímaco en la configuración de su colección, algunos simplemente dicen poner todo junto y punto. O, y esto es mucho más probable, la colección de libros de Teócrito se configura después de la muerte de Teócrito como una compilación. Lo que explicaría por qué no está la Berenice en la colección de libros de Teócrito, porque simplemente no entró en esa colección. Pero Ateneo, que es un par de siglos posterior, sí la tenía. Y sabemos que la tenía porque la cita. La cita, digo, 5 versos. O sea que para el periodo de Ateneo seguían circulando copias de los trabajos del Teócrito que incluían poemas que nosotros no tenemos. No era una historia agradable la de Teócrito. Era una historia bastante desagradable. Parte del problema radica obviamente en el hecho de que estos son poemas breves en general. Todos, ninguno tiene más de... Bueno, el libro de Dios es de los más largos, pero ninguno tiene mucho más de 300 versos. Casi todos tienen menos de 100, menos de 200. Entonces se entraban un montón por papiro. Parte de la razón por la cual tenemos colecciones, había colecciones en la poesía enigmática es porque había que rellenar los rollos. No te vas a poner a tener un rollo entero con un poema, era caro el papiro. Sobre todo el buen papiro, sobre todo el buen abuelo. O sea, si tenías un rollo lo tenías que llenar con algo. Entonces estaba bueno hacer la colección. Y nosotros sabemos que hay un montón de colecciones de cosas circulando en la poesía helenística. Vamos a verlo particularmente el martes que viene con la epigramática, donde la compilación de colecciones era una tarea absolutamente fundamental, porque el epigrama es un texto que tiene entre 4 y 6 versos típicamente. Una excepción un poco más larga, una excepción un poquito más corta, pero imagínense que colecciones de poemas de 4 o 5 versos, 6 versos, si no se ponían todos juntos coleccionados, iban a desaparecer seguro. Era un papelito que se te escapaba. Entonces, suponiendo incluso que se pusiera por escrito. Entonces, si bien evidentemente alguna colección de Teócrito hubo, esa colección no es de Teócrito, por lo menos si había una colección de Teócrito compilada por Teócrito, no sabemos cómo sería. Parte de esto también lo podemos inferir a partir de la variedad de los géneros que incluye esta colección.
Ahí tenemos ahí yo les marqué una clasificación, grosso modo, particularmente con los bucólicos, sobre todo, grosso modo, de este grupo. Como pueden ver, en el grueso de la colección, incluso si eliminamos los espurios, son los cilios bucólicos. Casi la mitad de los cilios son bucólicos. Algo que, de vuelta, habla bastante más de quienes compilaron esta colección que del propio Teócrito. Porque lo que les interesaba de Teócrito era los bucólicos. Entonces, es lo que más hay. Ciertamente, por los cilios 1 y 7, Teócrito estaba muy interesado en la configuración de la poesía bucólica como un medio expresivo, por razones que al final del curso se van a hacer claras, con razón, por razones que al final de este curso se van a hacer claras con razón, esa es la oración completa. Pero, por cierto, su fama como poeta bucólico no debería llevarnos a olvidar el hecho de que es un poeta de una versatilidad muy notable, algo que se refleja en toda su colección. Lo demás no es relleno. A veces uno se aproxima a Teócrito diciendo, bueno, poeta bucólico y un montón de relleno, lo demás no es relleno bajo ningún concepto y lo vamos a ver en el Ilirio 22. Tenemos entonces, además de la poesía bucólica, y si ustedes no saben todavía que es la poesía bucólica, un montón de latinistas acá, así que es poco probable que no sepan que es la poesía bucólica, pero no viene muy al caso, vamos a tener una clase especial sobre la poesía bucólica, así que aguanten lo mismo por el mismo, vamos a tener una clase del mismo, de hecho vamos a tener una clase de casi todas, excepto de lírica y guaria, que no son nada, no es nada, pero tenemos una clase de bucólicos, de mismos de Plinios Edilnos, así que Teócrito va a ser un amigo nuestro a lo largo de todo este curso, y ahora están muy familiarizados con Teócrito para cuando esto termine. De vivos tenemos 12, el 12, el 14 y el 15, también un grupo bastante significativo. Y hay una superposición bastante clara entre el mimo y la bucólica. Sí, claro. Después tenemos los epígrafos, el 13 y el 24. El 25 es problemático, si eso no es de Teócrito. Go dice que definitivamente no lo es, pero hay algún autor más contemporáneo que sostiene el escrito. Después tenemos los signos 16, el caso del 16 es bastante complicado, 17 seguro es un himno, 22 puede ser un himno y el 26 la pega del palo. Es un himno, no lo incluí, pero voy a decir, es un lindo himno, es un texto interesante, es el himno a Eros, si yo no estoy diciendo bien, es a Eros, ¿no? Sí, es a Eros, que empieza como una narración mitológica, y media res de repente, pero termina con un cierre hipnótico. Con un saludo hipnótico a Eros. Entonces, como que no es un himno al principio y después al final se termina convirtiendo en un himno. Y uno no entiende muy bien qué es lo que pasó en el medio. Después tenemos unos himnos que están compuestos en metros sáficos, unos textos en metros sáficos, 28, 29 y 30, que bien podemos clasificar como lírica porque son típicos temas líricos sobre el amor. Me duele el corazón, ay, ay, ay. Básicamente, y el 18, que originalmente yo lo puse como un himeneo, puse himeneo 18, y después se quedaron sueltos el 21 y el 23, y dije, pero el 18 no es el que de un himeneo, entonces lo puse también en guardia. Pero el 18 es el himeneo de Helena. La celebración del casamiento de Helena, que es un relato épico, pero en el formato de las doncellas que celebran su casamiento. Y se me acaba de hacer un blanco, no me acuerdo si es el casamiento con Paris o con Menelao. No es el casamiento con Menelao. Sí, son las espartanas, es el casamiento con Menelao. Y es como una suerte de bruta ironía trágica de la que está llena ese himeneo, pero tiene la fórmula himeneo en términos de que está el estribillo típico del himeneo, pero no es un himeneo porque es el himeneo de Helena. O sea, no es un himeneo real de alguien que se está casando. Que sería un himeneo que lo compondría. Si se casa alguien que compone el himeneo, obviamente Teócrito no compuso el himeneo para Helena. Por razones que deberían ser claras para todos. Entonces es un juego que es muy parecido al del 26,
Y son estos dos textos de los que estoy hablando ahora que me encantan porque tuve que parar de poner texto de Teócrito en algún momento porque si no todo el curso hubiera sido de Teócrito. Y podría haber sido todo el curso de Teócrito. Lo hubiéramos pasado re bien, pero... Ok. Todos estos textos son extraordinarios. Excepto los planes rojos. Algunos planes rojos son una porquería. Son muy feos. Sobre todo los bucólicos que están en rojo son... No son horribles. Algunos. Pero son todos bastante malos y hay una cosa que Go siempre comenta, no siempre, pero en muchos de los textos de Go, de las introducciones de Go a estos espurios, él dice, no tiene la calidad de Teócrito. Y siempre es feo cuando un crítico utiliza el argumento de la calidad de un texto poético para argumentar algo. Porque uno siempre dice, según vos, no tiene la calidad de Teócrito. Es como que vos estás diciendo, eso solo es un criterio objetivo de la realidad, que algo tiene calidad literaria o no. Y después uno lee el texto y dice, tenía razón. Sí, tenías razón, está arriba conmigo. Sobre todo cuando lo comparas con nosotros. Uno bien podría decir, tú maldita Teócrito, pero estaría mal. Alguno de estos se le atribuye a Bidón, o a Mosco, sobre todo a Bidón. Pero no viene. Entonces, es una colección, como pueden ver, extremadamente variada en términos de su composición, sin ningún tipo de criterio. Vamos a ser sinceros. Si encima queremos la berenicia, esto es una variedad muy propia del Calímaco, muy parecida, digamos, al Calímaco con una salvedad bastante interesante, y es que todo lo que tenemos de Calímaco, excepto la Hécate, todo lo que las referencias que tenemos de Calímaco en general son textos que llegaron en colecciones. Los himnos, los yambos, bueno, los saitias son solo textos, pero los saitias son solo textos, pero también es una colección de textos. Los epigramas, seguramente Calímaco tendría una colección de epigramas propia. Mientras que todo esto, aunque es bastante variado, sobre todo más porque dentro de cada categoría hay una edición interna. Los signos 16, 17 y 21 no se parecen en nada. No está organizada. Y uno tendría a pensar que, yo personalmente tendría que pensar que esto tiene más que ver con la manera en que Teócrito y Calímaco se aproximaban al problema de la poesía en sí mismo. Que va a decir mucho de la solución que los dos le dan al problema de la performance. Hay algo más. Es un poco como Arthur y Borges. Es una muy buena analogía. Porque los dos eran re buenos, pero escribían desde dos lugares distintos. Y Teócrito es medio un arte en ese sentido. Es muy. Por ejemplo, está haciendo algo que es muy intelectual, muy sofisticado, pero al mismo tiempo tan virulento. Mientras que Calímaco calcula las comas. Es decir, no había comas, pero el punto se sostiene. Digo, ese juego de ei, so, es hipercalimaqueo. El Teócrito puede pasar, pero juega de otra manera. Y esa aproximación a la poesía también podría estar reflejándose en el hecho de que Teócrito no se preocupó tanto por compilar su poesía, mientras que Calímaco, si había compuesto 20 himnos, se aseguró que 14 de esos 20 quedaran guardados en un cajón y que los 6 que realmente funcionaban fueran ahí y eso fuera lo que se circulara. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora, porque esta es la parte novia, es el Ilio 22. El Ilio 22, que es el himno a los Dioscuros, un texto que ha recibido no demasiada atención de la crítica, sobre todo cuando lo comparamos con los himnos de Calímaco, por la sencilla razón de que es un himno aparentemente homérico, sin mayores pretensiones que sea un himno homérico. Homérico en el sentido rasódico, ¿no? De un himno rasódico. Con la estructura de un himno rasódico sin mucho secreto. Uy, ¿qué pasa? Una invocación en los primeros 26 versos, un argumento en la parte central,
y un pedido en el cierre, con rasgos muy propios de Doménica involucrados. Y compare esto con las estructuras de, por ejemplo, el himno al baño de Palas, y se van a dar cuenta de por qué este es mucho más complicado que el otro. Este pedí y esta es la versión sencilla, esta es la versión simplificada. Yo acá tengo una que es un poco más, una que tiene un párrafo entero. No, mentira. Simplemente tiene dos reservas. Es bastante más complicada. Mientras que la de Lidio 22 es, excepto por la parte central que tiene una historia de Prudence y una historia de Castor, bastante más transparente. Pero, no. En muchos sentidos es bastante más complicada que la del himno de Calímaco y bastante más sofisticada que la del himno de Calímaco. Lo que pasa es que a diferencia del himno de Calímaco, Teócrito va a estar jugando con otra cosa. No va a estar jugando con la configuración del ritual ni el contexto de performance. Teócrito va a configurar su contexto de performance de una manera más lineal, pero lo que va a hacer es otra cosa con la herencia poética. Y voy a dejarlo últimamente aquí. Yo sé que teníamos hasta la una, pero no quiero cortar el análisis del libro de Teócrito. Ya. Los veo re cansados. Díganme. ¿Cuánto retorno la voz? ¿Ah? Voy a hacer esto. Voy a hablar 10 minutos más y voy a introducir el problema y voy a dejar ahí el cliffhanger y que parezca que no terminamos una hora antes. Esto me pasa por querer contar la historia. Porque si hubiera incluido a la Nicandro, me hubiera roto la narrativa, pero hubiera tenido con qué rellenar. ¿De qué trata el himno 2? Y vamos a ponerlo y vamos a analizarlo en mucho más detalle. El himno 2 es un canto a los dioscuros, como decíamos, dividido en la tripartición estándar de los himnos de los himnos, punto, con una invocación centrada particularmente en el rol de los dioscuros como protectores de los navegantes. Ustedes lo saben, pero a pesar de ser héroes mitológicos con su propia trayectoria, que va a ser contada en el libro, de hecho, los dioscuros eran también divinidades reconocidas como protectoras de los navegantes. Eran quienes salvaban a quienes se invocaba para salvar a los marineros en problemas. Y se los identificaba con las luces estas que se ven en el mar, estas ilusiones ópticas de las luces que se ven en el mar, ¿no? Que ahora se dice luces de Sanal, no, ¿sabes qué? O Salemo, la luz de Salemo, luego son las luces de Salemo, que es este fenómeno meteorológico extraño que en el mar se ve a lo lejos una luz, pues no se ha identificado con la intervención de los alumnos. En el relato central, vamos a tener dos relatos centrales. Uno para Castor y otro para Polideuces. El relato para Polideuces es un relato que está en las Argonáuticas que transcurre justamente durante la expedición de los Argonautas y es la lucha de Polideuces con Amico, que es el rey de los Berenices. Básicamente pelean, es una lucha de boxeo, es un boxeo, donde Polideuces gana, básicamente, porque es todo el mundo que gana. Y después, la segunda parte es el mito quizás más famoso de los dioscuros, que es Usbakir. Aunque no. Y ya vamos a ver por qué no. Su enfrentamiento con los afáridas. ¿Afáridas? ¿Cómo los escribimos? O sea, a veces lo escribo. Bueno, con los vamos a decir los afáridas, si puedo fijo.
Los hijos de Alfareo, Idas y Linceo, también argonautas, de hecho, aparecen juntos, en el catálogo de Apolonio aparecen juntos. Primero mencionan los Dioscuros y en la siguiente entrada aparecen los Afánidas. Y como todos sabemos cómo terminan estos muchachos, que llegan juntos a largo, pero después se terminan matando entre sí. Y en la versión estándar de este mito, se terminan matando entre sí. De hecho, ganan los Afánidas. No solo se terminan matando entre sí, sino que ganan los Afánidas. Uno de los dos muere, pero Idas creo que es el que suele. No, pero no sé. Y después tenemos un cierre con una alusión muy metapoética a los Tindaleas. Los hijos de Tindaleo que tradicionalmente, en los que entran por supuesto los Dioscuros, pero por razones que no quedan muy claras, pero las que vamos a discutir, incluyen a los héroes de Troya. Pero hay buenas explicaciones, buenas razones para interpretarlo. Entonces, como pueden ver, aquí hay una mezcla de cosas bastante peculiar. Por un lado tenemos un comienzo con una caracterización típica de los Dioscuros como dioses, protectores, pero después vamos a tener un mito sobre los Dioscuros, o uno de los dos, mostrando su destreza heroica y su superioridad absoluta, y después vamos a tener un mito de cómo murieron, que es una cosa rara de contar en un dios, cómo se murió, a menos que estén en el God of War. Pero si no está en el God of War, es raro contar cómo se murió un dios. Para cerrar con una alusión metapoética, muy en la línea, si quieren, del anunciar metapoético del himno 2 de Calímaco, pero de una manera bastante diferente. ¿Qué es lo que no hay acá y no vamos a encontrar en ningún momento? Alusiones a un contexto de performance específico. Porque la manera en que Teócrito se relaciona con este problema es completamente diferente a la de Calímaco. Y en cierta medida diferente a la de Apolonio, pero se parece un poco más. Lo que hace Teócrito es jugar con la tradición de una manera mucho más fundada en los recursos de la tradición y cómo esos recursos pueden extremarse y manipularse para construir algo nuevo. Y el himno 22 es en muchos sentidos un himno propiamente helenístico para una concepción helenística de lo que es una divinidad. Y eso es un cliffhanger que voy a dejar. Vamos a retomar a todos, pero esta vez a todos digo, vamos a arrancar a las 2 en punto, porque tampoco quiero que parezca que no doy clase. Entonces vamos a cerrar hoy, vamos a cerrar acá, un rato largo antes, y después vamos a analizar bien el detalle este himno que realmente amerita ser leído punta a punta, verso por verso, pero no vamos a hacer eso porque tampoco vamos a pasar 8 horas. Cierro acá entonces el Zoom, gente, muchas gracias y nos vemos en 2 horitas.